a subir después. Vaya, Y las que le iban a caer los palos encima. vaya, comencemos. Pues si gustan, chicos, apaguen el micrófono un ratito y luego si hay alguna pregunta, pues la hacen. Por acá creo que hay alguien más esperando. Vamos a ver. Sí, aquí está Emerson. Ahí está. Vaya, ya se unieron todos los que se han conectado hasta el momento. Vamos a continuar entonces. El teléfono va a recursos, Sarito. Vaya, si gustan, chicos, cierren el micrófono un ratito. Si no, ya aquí se lo cierro de un solo a todos. Si gustan, apáguenlo un ratito. Luego lo encienden por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Bien, si ustedes se dan cuenta, los temas que estamos viendo son bastante sencillos y es para que a nadie le cueste asimilar los contenidos. Si ustedes se dan cuenta, el tema tablas a lo mejor lo vimos el año pasado, el año antepasado, no recuerdo. Pero que sí ya lo hemos visto y de eso sí estoy seguro. Así que tampoco espero que todos seamos expertos en tabla y que todos los manejemos al 100%. Yo sé que eso no es así al 100% en todos, pero sí debemos de manejar un poco ya el tema porque ya lo hemos visto. Así que antes de continuar, así brevemente comentarles pues que las tablas simplemente son objetos que nos sirven para organizar información. No es lo mismo tener información ahí en un archivo de Word así sin una tabla, sin organizarlo, a tenerlo muy ordenado en una tabla. Por eso simplemente dice que nos ayuda a organizar los datos. Nos sirve a ordenar datos, que nuestros archivos se vean mucho más ordenados. Las tablas están compuestas por dos partes. Las columnas, que son las que vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y también está compuesta por filas que van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso es lo más básico de las tablas. Las tablas están compuestas por cuadritos, a los cuales nosotros les denominamos celdas. Las celdas son esos cuadritos que nosotros vemos que componen las tablas. Las celdas se forman cuando choca una columna con una fila. Entonces podemos decir que las celdas surgen a partir de las intersecciones de una columna con una fila. Y ahí se van formando las celdas. Dicho lo siguiente, vámonos a la práctica. Toda esta teoría la tienen ustedes en un archivo, el archivo de la semana pasada, así que yo no me voy a detener tanto en eso, me interesa más la parte práctica. Así que por ahí en el documento y en la clase anterior también ya les subí una clase de esto que fue la clase grabada, pero hoy lo vamos a hacer pues aquí en la clase en vivo y si alguien tiene alguna pregunta me puede decir en el momento o la reserva para el final como ustedes quieran. ¿Cómo se inserta una tabla? Yo por acá ya tengo el programa abierto, tengo Word y la tabla está en el menú insertar. Si yo me voy a insertar voy a ver un icono que por acá dice tabla. Si yo lo despliego lo que voy a ver son un montón de cuadritos, una cuadrícula que conforme yo voy pasando el puntero sobre ellos, si se fijan, se van dibujando en Excel, vea, en Word, vea lo que va pasando. Como en Excel, va, profe, como en En Word. Excel. En Excel está completamente compuesto de celdas también. Excel es simplemente su área de trabajo son celdas. Pero acá en Word no tenemos eso, simplemente es una página en blanco en la cual nosotros podemos dibujarlas, digamos, de manera automática. Entonces, conforme yo voy pasando el puntero sobre las cuadrículas, sobre las celdas, se va formando la celda. Si yo elijo poquitos, pues esa cantidad se va a dibujar en Word. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, acá donde yo estoy pasando el puntero, donde dice ahorita insertar tablas, si yo toco las celdas, me dice tabla de 5 por 5. ¿A qué se refiere eso de 5 por 5 o 5 por 6 o 5 por 8 ahorita? Se refiere a, se Es el refiere, tamaño de la tabla. es el tamaño de la tabla. Se refiere que actualmente me va a dibujar en Word el programa una tabla de 5 columnas y 8 filas. Si yo disminuyo las filas, me dice ahora 5 por 4, 5 columnas y 4 filas.
Si yo quisiera una celda de 8 columnas y de 8 filas, las cuento, miren, 1, 2 columnas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Y también quiero 8 filas, entonces hoy me voy hacia abajo. Ya tengo seleccionada una fila, 2 filas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tengo 8 columnas y 8 filas. ¿Qué hago para que me quede ya dibujada en el programa? Simplemente hago clic. Si yo ahora voy a Word y me pongo a contar esto que tengo, van a ver que yo tengo 8 columnas y 8 filas. Una columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Si cuento las filas igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excel me dejó 8 filas y 8 columnas. Ahora bien, esta tabla que nos ha generado el programa es una tabla perfectamente cuadrada, es decir, no tiene ninguna alteración. Pero si nosotros vemos una tabla, buscamos tablas en internet, buscamos tablas en un libro y las vemos por ahí, van a ver que las tablas no siempre son así como esta. Voy a hacer la tabla un poco más pequeña. Voy a borrarle esto. Voy a aprovechar de una vez esto. ¿Cómo hago para eliminar una columna? Digamos que yo solamente quería 4 columnas, pero por error metí 8 columnas a mi tabla. ¿Cómo le borro 4 columnas? Se sombrea. Vaya, sombreo las 4 columnas y ahora, uy, me sombreo todo. No, ahí está un cuadrito allá a la esquina, a la derecha, abajo. Esquina, acá. No, en la tabla. En la tabla. ¿Mm? ¿Será este? Donde estoy tocando con el puntero Ah, este. no, eso no es. No me ubico a dónde, quiero ver. No, no, eso no es, tío. El de a la izquierda. A la izquierda. Este, Profe, este. el más, ajá, ese. No. No, Lo que yo quiero es eliminar. Arriba. Lo que yo quiero eliminar son 4 columnas. No quiero una eliminar la pregunta, tabla. profe. Dígame. ¿Se pueden hacer más de 8 celdas o solo? Se pueden hacer más, ya 8? vamos a ver cómo, ya vamos a ver. Sombrea y le da clic derecho Clic derecho, y da cortar. cortar. No, eliminar columnas. Si se fijan las dos funciona. Ah, Cortar o eliminar funciona. Voy a hacer control Z para regresar. Voy a hacer clic derecho y ahora le digo eliminar columnas. Eliminar columnas y cortar, si se fijan los dos me la eliminan. Vaya, voy a borrar la tabla. Hoy sí la quiero borrar toda. Si yo quiero eliminar toda la tabla, ahora sí me funciona lo que decía alguien por ahí. 40 minutos. Lo que decía alguien por ahí sí me funciona. Si yo le doy clic derecho acá en esta flechita, en esta, ¿qué es? Una cruz, y hago cortar, se va a eliminar. Por ahí alguien preguntaba, ¿y puedo colocar tablas de más de 8 columnas? Sí, veamos, vámonos a insertar tabla. Y si usted se fija en esta cuadrícula que nos da acá, ¿cuántas columnas máximas puedo tener acá en esta cuadrícula? 10. 10, exacto. Solamente puedo tener como máximo 10 columnas. ¿Y qué pasa si yo quiero mi tabla con 15 columnas? ¿Qué me soluciona mi problema? ¿Qué herramienta me soluciona el hecho de querer 15 columnas en mi tabla? No. ¿Alguien? Ahí dice dibuja tabla, algo así. Tal vez. Insertar No. tabla. ¿Cómo? Ah. Insertar tabla. Insertar tabla. Ese de dibujar tabla sirve para otra cosa. Voy a insertar tabla y ahora vean, me aparece un cuadro de diálogo y me dice, ¿cuántas columnas va a necesitar? Entonces yo le digo 15, se la escribo directamente con mi teclado. Y también me pregunta, ¿cuántas filas quiere? Le vamos a decir que queremos 10 filas. 10. Acepto. Y si ahora cuentan eso, tengo 15 columnas y 10 filas. Entonces no hay límite de columnas para insertar las tablas. Voy a hacer más pequeña esta tabla porque está muy grandota. Voy a eliminar todas estas columnas
Voy a eliminar un par de filas también. Fíjense lo que pasa acá. Ya no me aparece la opción eliminar filas como en la eliminar columnas. Si yo quisiera eliminar estas filas de abajo y hago clic derecho, si se fijan ya no me aparece eliminar fila. Me aparecen otras opciones que dice eliminar celdas, combinar y todo lo demás. Entonces yo voy a utilizar la herramienta que dice eliminar celdas. Y si ahora se fijan, me aparece este cuadro de diálogo. Y me dice, me da varias opciones. Hay una que por acá dice eliminar toda la fila, eliminar todas las columnas y hay otras opciones por acá. Entonces yo le voy a decir por acá, eliminar toda la fila. Entonces le digo eliminar toda la fila y le digo aceptar. ¿Y qué va a pasar con eso? Me va a eliminar todas las filas seleccionadas. Antes de comenzar a meter datos en esta tabla, supongamos ahora que yo tengo 2, 4, tengo 5 filas ahorita. Supongamos que de repente yo llené esta tabla y me hacen falta 2 filas. Yo ahora quiero hacer el proceso contrario de lo que acabo de hacer. Yo acabo de borrar, pero de repente me doy cuenta que borré filas de más y necesito 2 filas más. ¿Alguien sabe cómo insertarle filas a una tabla que ya está hecha? Sombreo. Clic derecho. No, Sombreo. Sombreo, muy bien, pero ¿qué voy a sombrear? ¿Qué necesito sombrear para...? Lo que quiero hacer es meter 2 filas más, vaya, pongámosle número. Quiero 2 filas abajo. ¿Qué necesito hacer para agregar 2 filas abajo? Sombrear una celda. Una celda, veamos. No me deja una sola. Vale, vamos a sombrear eso. ¿Será que no? Y luego, Carlos. Clic derecho. Clic derecho. Y luego. Insertar. Insertar. Y luego. Filas debajo. Filas debajo. Sí, efectivamente metió una fila. Pero yo quería 2. Entonces significa que yo debo repetir el proceso. Entonces sombreo una y repito, insertar fila debajo. Pero si yo hubiese querido meter 2 filas de una vez, ¿qué tendría que haber hecho? Sombrear 2. Exactamente. Si yo quiero meter 2 filas, lo que voy a hacer es sombrear 2 filas. Entonces profe, ¿Hola? si uno quiere sombrear más filas, tiene que sombrear, digamos, si uno quiere sombrear 4 filas. Las que necesitas. Ajá. Exacto. Si yo quisiera meter 4 filas de una vez en mi tabla, entonces yo tengo que seleccionar 4 filas. Mire, selecciono 4 filas, inserto y le voy a decir que me las inserte abajo de lo que tengo seleccionado. Aquí le digo insertar filas debajo. ¿Y qué va a pasar? Va a meter la cantidad de filas que yo tenga seleccionada. Entonces él metió de una vez en mi tabla 4 filas. Y si arriba. ¿Cómo? Profe. ¿Cómo? Está la opción de poner arriba la fila en vez de abajo. Exactamente. Si Profe. Ya voy. Si yo quiero colocar 4 filas, voy a colocar datos acá. Voy a colocar letras para que vea dónde se agregan los datos. Yo quiero 4 filas arriba de lo que tengo seleccionado. Ojo, las filas no se van a ir arriba de las letras. Van a quedar encima de esto, pero no arriba de esto, arriba de las letras. Entonces hago clic derecho, insertar, y hoy le digo filas encima. Y mire, las filas no traspasaron esta celda, esta fila. Porque él toma como referencia abajo y arriba lo que tengo sombreado. No sé si se entiende esa parte. No es que se queda como en medio. Exacto, no es que se van arriba de la tabla. ¿Y si Profe, una pregunta. Pregúnteme.
Mire, si tengo 3 y quiero 4, entonces selecciono las 3 y de ahí solo selecciono una. Exacto, no se pueden, si yo, va, yo ahorita tengo 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera 5 filas más, bueno, de hecho tengo 5, con esta tengo 5. Pero si yo quisiera 6, entonces no puedo meter más de 5. Entonces sombreo, selecciono acá, le digo que las ponga debajo. Y si como quiero 6 y metí 5 me falta 1, entonces hago el proceso con una más. Selecciono 1, inserto debajo. Y ahora tengo 6 más. Así que así funcionan las tablas, con así es como se van manipulando hasta alcanzar el diseño que yo necesite de la tabla. Lo mismo funciona con las columnas. Si yo quisiera 2 columnas más a la derecha, simplemente selecciono 2 columnas, le digo insertar y le digo que ahora me inserte columnas a la derecha, o si los quiero a la izquierda, eso ahí como usted quiera. Yo voy a ir a la Ah, derecha y mira, ahora tengo 2 columnas nuevas que no tenía antes. Y así es como se van manipulando las tablas. Voy a eliminarlas para no hacer muy larga la tabla. Entonces tengo esto por acá y hoy sí vamos a comenzar a manejar un poquito las tablas, a ver qué podemos hacer con ellas. De repente a las tablas nosotros necesitamos colocarle un título, pero si ustedes ven la tabla tiene un montón de cuadritos, está perfectamente cuadrada. Entonces para convertir todas estas celdas en una sola, se hace el proceso que se llama combinar. Yo voy a combinar. Combinar es lo mismo que unir. Yo voy a unir todas estas celdas. ¿Cómo las uno en una sola? Simplemente selecciono, clic derecho en cualquier parte de los seleccionados. Clic derecho y por acá hay una opción que dice combinar celdas. Combinar celdas. Y si ustedes se fijan ahora, la tabla se ha quedado con una sola celda en la primera fila. Entonces acá vamos a colocar, en esta tabla dice que vamos a colocar los nombres de los estudiantes de sexto grado. Entonces si se fijan, la tabla ya tiene en su primera fila algo unido. Y así comienza a agarrar forma la tabla. Aquí podemos escribir un par de nombres. David. Ya, tenemos aquí a David. De repente podría ser que queremos escribir el nombre de Carlos. Vaya, aquí por ejemplo, si se fijan, este nombre no me cabe. No cabe en la celda. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Uno, yo podría decir, pero puedo hacer más angosta la columna. ¿Cómo hago más angosta la columna? Si yo quisiera reducirle el tamaño a esta columna donde está el nombre de David, yo me coloco acá en esta línea de separación de celdas. Mire cómo se pone el puntero. El puntero ahora ha tomado una forma con 2 flechas, una hacia cada lado. Si yo doy clic y arrastro, se va a hacer más ancha una columna y se va a hacer más delgada la otra, por obvias razones. Pero digamos que no necesito hacerla más delgada, perdón, menos ancha. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? También podríamos hacer que esta y esta celda sean una sola. Entonces sombreo y le digo combinar. Y ahora donde está el nombre de Carlos, ya no son 2 celdas, son una sola. ¿Ve? Y así la tabla puede ir dándole usted la forma que sea necesaria. Vamos a, de repente podría ser, no, es que yo abajo necesito escribir el nombre completo de un estudiante. Entonces, si no me cabe acá y no me cabe en 2, a lo mejor me cabe en 3 celdas. Combinar celdas. Le sombreo, clic derecho y le digo combinar. Y vea. Va, ahí tenemos el nombre de Sara. Y si nos cabe combinando celdas.
Así que ustedes simplemente con la herramienta de agregar columnas, con la herramienta de agregar filas, combinar celdas, usted puede ir jugando con la tabla hasta que la tabla usted le dé el formato que le están pidiendo o el formato que usted necesita conseguir en la tabla. La tabla Excel siempre, siempre, pero siempre se la va a dar cuadrada, es decir, el número de filas y el número de columnas que usted le diga, cada una de las celdas con el mismo tamaño. Siempre, siempre se lo va a dar Excel así. Usted tiene que comenzar a moverlas, a agregar, a quitar, a unir, hasta que la tabla a usted le dé el formato deseado, el formato que le están pidiendo. ¿Qué más podríamos hacer con esta tabla? Vamos a unir estas tres celdas que están acá también, los vamos a combinar. Vamos a colocar al centro todo esto, lo vamos a sombrar y lo vamos a colocar al centro. Y ahí pues han quedado en blanco, pero lo vamos a dejar así por el momento. ¿Qué más puedo hacer en las tablas? A esta tabla yo también le pudiese agregar un color. Si quisiera que mi encabezado de tabla o el título de la tabla tuviese un color de fondo, simplemente me ubico en la celda, como solo es una, me ubico en ella, me voy siempre en el menú inicio, acá estoy en el menú inicio, por ahí hay un icono que es el del baldecito, que es el sombreado. Si yo le doy clic ahí, me va a desplegar colores. Ahí simplemente usted elige el color que le parezca. Y le vamos a agregar otro por acá en la parte de abajo. Y la tabla va a ir tomando el aspecto que usted necesite. Y adentro de las celdas puedo agregar imágenes. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo agregar imágenes o simplemente puedo almacenar en las tablas texto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que puedo Sí agregar se otras puede, cosas? profe. Sí Sí se se puede. puede. Sí se puede. Vamos a ver si es cierto que se puede almacenar imágenes. Vamos a insertar una imagen en Word. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver si tengo alguna imagen. Y no tengo ninguna imagen. Vamos a buscar una imagen en internet. Oh, por aquí tengo las prediseñadas. Vamos a colocar una prediseñada. Vamos a buscar. Por acá nos van a aparecer las imágenes. Vamos a... esta pelota. Tengo por acá una pelota y vamos a ver si la puedo colocar adentro de una celda. Voy a arrastrarla, la imagen, y la voy a colocar adentro de la celda. ¿Qué pasa si muevo la tabla? Vean qué ocurre. Si yo muevo la tabla, todo el contenido que está dentro de ella también se mueve. Y no importa que no sea texto, vean lo que yo tengo ahí es una imagen. ¿Qué es lo que pasó con la imagen? ¿Qué es lo que va a pasar con la celda que tenga esta imagen? Simplemente es que va a adaptarse al tamaño de la imagen. Por ejemplo, si yo esta pelota la paso para esta celda que está bien delgada, por obvias razones la celda tendría que hacerse más ancha para que la celda se adapte al tamaño de la imagen. Si yo la imagen la reduzco, entonces la celda se va a ir adecuando al tamaño de esa imagen. Y así es como se trabaja con tablas. Básicamente eso es el trabajo con las tablas. Vamos a... Qué chido. Por acá había una... He borrado a propósito las celdas que estaban acá. Solo para mostrar una herramienta que está por acá arriba y no le hemos tocado. He borrado unas líneas que estaban acá, las líneas que formaban la fila. Y por aquí, si se fijan, había una herramienta que decía dibujar tabla. Dibujar tabla. Lo que hace es agregar líneas de manera manual. Vean.
Para eso sirve la herramienta dibujar tabla. Inserta filas o líneas, mejor dicho. Vean. Y por acá, hay una herramienta que se llama borrador. ¿Para qué me sirve borrador? Veamos, yo lo voy a tomar y el mouse ahora toma la forma de un borradorcito. Veamos qué pasa si yo le doy clic a esta línea con el borrador. Me borra. Profe, copiemos eso. No. Si ustedes se dan cuenta, lo que el borrador hace es borrar el pedacito de línea nada más al cual le doy clic. Solo el pedacito de línea, mire. No borra líneas completas. Solo borra el pedacito de línea al cual yo le voy dando clic. Aquí le di un montón de líneas, ya se me hizo un solo desorden en la tabla. Pero para eso funciona la herramienta esta del borrador. Así que por ahí tenemos la herramienta tabla. Ya vimos cómo combinar, ya vimos cómo agregar celdas, vimos cómo agregar filas, vimos cómo agregarle color. Si queremos hacer más pequeña la tabla, simplemente la elegimos de aquí arriba, la seleccionamos. Y en la parte de abajo aparece un cuadrito que si yo lo tomo, puedo hacer más pequeña la tabla, ¿vean? Puedo hacerla más grande si quiero, si ahora arrastro hacia afuera, es decir, hacia la derecha. Puedo hacer más grande, más pequeña, puedo agregarle color, puedo agregarle más columnas, puedo agregarle más filas, puedo borrarle algunas líneas si quiero con el borrador, puedo dibujarle otras si quiero con la herramienta de dibujar tabla. Y para finalizar, en la parte de aquí arriba, en el menú diseño, y les aparece también quiero ver, no, en el menú diseño les aparece nada más. Cuando yo hago doble clic en la tabla, se me activa este menú que dice diseño. Este menú que dice diseño se activa cuando yo le doy clic o doble clic a la tabla. Entonces yo puedo elegir entre algunos diseños que tiene ya el programa. Vean, y algunas tablas ya traen color, pero si se fijan, algunas tablas no traen la línea de en medio para diferenciar entre columna y columna. Sin embargo, otras sí lo traen. Si yo elijo, si se fijan, la tabla le va a ir dando el formato que yo elijo de las tablas que ya trae hecho el programa. Voy a borrar esta tabla y vamos a hacer una en blanco para ver los diseños. Vamos a tomar esta tabla, aquí me aparecen ya los diseños. Estos diseños ya vienen hechos, simplemente de elegirlos, vean. La tabla ahora es de esa manera. Puedo elegir otro diseño. Y allí usted le puede ir dando el diseño que considere bonito, o que le guste, o necesario, o el que se adapte a sus necesidades. O simplemente usted le puede dar el formato que usted quiera a la tabla de manera manual, así como lo vimos hace ratito, agregándole los colores manualmente. Esto es un diseño que trae el programa, repito. También lo pueden usar si quieren ver su tabla bonita, diferente. Y lo pueden hacer también de manera manual, así como lo vimos hace un ratito. Así que básicamente esto es la clase de ahora, solamente eran las tablas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Abra su micrófono si gusta y la hace. Está bien chivo. Está fácil, ¿verdad? Esto está bien fácil. Son temas bien sencillos. Sí. ¿Alguna Yo pensé que iba a pregunta? ser difícil. Sí. Chido. No. ¿No? Todo claro como el chocolate. Sí. Sí, vale. Vuelvo y No. repito. Esta semana no hay tarea, solo es la clase. Así que tranquilos, ¿verdad? Los que tienen tareas, por favor, pónganse al día, porque no hay tarea para esta semana en informática. Así que trate de ponerse al día los que están pendientes. Así que no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de la clase. Mm, quiero ver. Si no, pues No.
Nos escuchamos. Entonces, Si no, no, nos escuchamos profe. la próxima No semana. vamos a Hola. copiar nada, la profe. No, no, no. Adiós. No hay nada. que ¿cómo copiar. en esa? Salud. Vaya Salud. pues. Salud, cuídense. Salud. Adiós. Salud, Adiós. profe, salud. Salud, ya se le va a caer el palo. Y a la que tiene el micrófono, los Oiga. audífonos. Salud, profe. Y el que Adiós, está en la hamaca cuídense. también. Salud.